El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña. Lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. Rousseau, El contrato social, 1762. ¡Ole tú! Bienvenidos, señoras y señores, al primer capítulo de esta serie ¿Por qué democracia? Parece que el día no acompaña. Sabe perfectamente lo que vamos a hablar y por eso está triste. Sí, la verdad es que hoy es un día triste, por eso lo acompaña el tiempo. Y es que el tema del que vamos a hablar, la verdad es que escuece un poco. Muchos os preguntaréis, bueno, muy bien, Nico, lo de que contaste en otro vídeo está muy bien, el sorteo genial y tal cual, pero ¿qué necesidad hay de cambiar esto si realmente parece que funciona, verdad? Permíteme decirte que no funciona. Y es que estamos presenciando una degeneración, una decadencia de la democracia que conocemos hoy en día. Es decir, la democracia está enferma, está muriendo poco a poco. Y hoy en especial en este vídeo pues vamos a enumerar estos síntomas, estos males que está sufriendo la democracia y el por qué se está degenerando. ¿Qué motivos hay para que se esté degenerando? Hay algo curioso que pasa con la democracia y es que todo el mundo la valora, la desea, pero sin embargo nadie cree en ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues la verdad, no sé si habéis preguntado a alguien alguna vez qué opina de la democracia. A lo que te responderá, sí, claro, es el símbolo de la libertad, de nuestros derechos, nuestros antepasados murieron para defender estas libertades que tenemos hoy en día y esta igualdad, bla, bla, bla. Ah, pues entonces usted cree en las instituciones, ¿no? En los partidos, en los parlamentos, etcétera, etcétera. ¿Qué va? Son todos unos sinvergüenzas, unos víboras, unos ladronzuelos. Venderían a su abuela con tal de ganar unos votos. Todo el día maquinando, todo el día, de verdad. No los aguanto, son horrorosos. Es que podríamos estar así todo el día. Porque sí, es curioso, amamos la democracia, pero sin embargo, odiamos todo lo que eso conlleva. Ya lo mencioné en el anterior vídeo. Lo curioso de todo esto es que el sentimiento es recíproco. Un holandés llamado Peter Gein en 2011 hizo un estudio sobre los políticos de los partidos de la Haya, en el cual el 80% de los políticos se autoconsideraban, cito textualmente, innovadora, amante de la libertad y con orientación internacional. Y encima, ¿vale? De ese 87%, el 89% opinaba que el pueblo era, vuelvo a decir textualmente, el pueblo tenía una actitud tradicional, nacionalista y conservadora. Es decir, básicamente decían que ellos, los políticos, tienen unos valores muy superiores al resto de los mortales. Tócate sus huevos democráticos. Y aquí tenemos el primer síntoma de la democracia, el primer signo de esta decadencia que está teniendo la democracia que conocemos hoy en día, y es que hay una gran brecha entre los políticos y los gobernados, entre los gobernantes y el pueblo. Es decir, el pueblo considera que los gobernantes no están suficientemente capacitados para gobernar. No es que estén capacitados, es que no son lo suficientemente honestos o válidos para que les representen. Y en cambio, estos representantes o gobernantes consideran que el pueblo no vale para nada. Bien, y una vez visto el primer gran síntoma, que para mí es el más grave de todos, esta separación entre pueblo y políticos, entre ciudadanos y políticos, después de esto quería definiros dos criterios que engloban la mayoría de los sistemas políticos, en el cual, pues, en cada uno, pues, tiene más peso uno o el otro, que son la legitimidad y la eficiencia. Entendamos eficiencia por la velocidad que tiene la administración para solucionar problemas legales de legislación, y la legitimidad mide básicamente hasta qué punto reconoce el pueblo la autoridad del Estado, la autoridad del que está gobernando. Un ejemplo, ¿vale? Sería, por ejemplo, en una dictadura. Hay muchísima eficiencia, ya que no requiere de políticas, de estrategias políticas, ni de pactos con partidos, ni con el pueblo, etcétera, etcétera. Y en cambio, obviamente, en la dictadura no hay legitimidad. El pueblo nunca va a reconocer
la autoridad de una dictadura. Pues bien, podemos decir que la democracia intenta que haya un equilibrio entre la legitimidad y la eficiencia. El problema está en que existen actualmente en la democracia dos crisis, la crisis de legitimidad y crisis de eficiencia. Y estos son los otros dos síntomas o señales de esta decadencia de la democracia. En los países del norte de Europa la participación del voto ha bajado pero drásticamente. Incluso en aquellos países donde el voto es obligatorio. En el caso de aquí de España ha bajado la participación del 80 al 69%. Y eso en comparación con el resto de Europa es bastante poco, pero hay que entender que aquí la democracia es relativamente nueva. Os recuerdo que en 1970 estábamos en una dictadura. Pero para que os hagáis una idea, en Estados Unidos la participación del voto es más baja que el 60%. En este libro se plantea una pregunta bastante interesante. Si la abstención del voto es mayor de un cuarto de la población del país, ¿esa ausencia no tendría que estar representada en el Parlamento? Es decir, ¿no debería estar vacía una cuarta parte de los escaños del Parlamento hasta el próximo mandato? ¿Es realmente representativa la Cámara en ese caso? Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis sobre este tema. Otro problema que planteo respecto a los votos, ¿vale? Es que hay más volatilidad electoral. ¿Qué quiere decir eso, vale? Que cada vez hay menos gente afiliada a un partido. ¿Y qué significa eso, Nico? Pues muy sencillo, ¿vale? Que no hay lealtad hacia un partido. Eso significa que ciertos votantes, cuando votaron el 22 de noviembre a Menganito, el 25 de febrero quizás ya no creen en él, ya no quieren seguirle votando. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Que esperar a 4 años para sacarlo del poder si ya el pueblo ya no quiere que esté en el poder? Lo que me refiero con todo esto es que hay una gran mayoría indecisa, ¿vale? Que puede cambiar de opinión cada 3×3, que es quien decide quién va a gobernar, quién va a legislar durante los próximos 4 años. Y realmente quizás esa gente al cabo de 2 meses ya no lo quiere en el poder, por lo tanto han puesto a alguien que ya nadie quiere. Y ya como último problema, lo único que este sí que está más bien relacionado con el anterior, y es que cada vez hay menos afiliados hacia un partido. En todos los partidos de la Unión Europea, apenas un 4% de la gente que puede votar está afiliada a un partido. Es muy poca gente, ¿eh? Solamente los fieles y los fanáticos de un partido están afiliados hoy en día. Un detalle, por eso Pedro Sánchez quería que solo los afiliados votasen. Por eso está en el poder. En fin, abstención de votos, votantes indecisos, pocos afiliados. Yo creo que aquí podemos ver claramente que hay una crisis de legitimidad. Y este es uno de los síntomas de los males de la democracia, de esta degeneración o decadencia. La crisis de legitimidad. Ya para ir argumentando sobre por qué hay crisis de eficiencia, quiero mencionar, ¿vale?, que hay un aumento de multipartidismo, es decir, que hoy en día se gobierna con coaliciones. Un claro ejemplo es aquí en Cataluña, que llevamos ya 10 años con coaliciones de arriba y abajo. Y claro, con esta coalición cuesta un montón de gobernar. ¿Por qué? Porque con tantos pactos que han habido entre partidos, hay muchas restricciones a la hora de gobernar y por lo tanto al final el gobierno no puede hacer nada, porque si hace esto, enfada a este partido y si hace lo otro, pues enfada al otro. Y entonces, si enfadas a uno de los dos, te has quedado sin gobierno porque te echan del Parlamento. Otro argumento que podría ofrecer es que, bueno, el castigo del partido del gobierno. Es decir, no sé si sabéis que cada vez que un partido gobierna existe un castigo en el cual en ese mandato de 4 años ese partido que está gobernando pierde votos, pierde votantes. Antiguamente esa pérdida estaba entre el 1,5%, por lo tanto tampoco significaba gran cosa. Y dices, bueno, no pasa nada, tampoco es tanto, un 1%. El problema es que ahora el castigo de gobierno te hace perder el 8% de los votos. El 8%. ¿Cómo vas a poder gobernar con el miedo de perder el 8% de tus votantes? Yo no podría, no haría nada con tal de no perder votos. Bueno, y aparte de los límites que ponen las coaliciones y de ese miedo de gobernar, de perder el 8% de los votos, que es una locura. Encima de eso, hay que pensar que cada vez se hace más difícil gobernar, pero muchísimo más. Pensarlo de verdad, con tanto poder regional y comunitario de la Unión Europea, ¿quién puede gobernar? Si es que al final dependes de esas instituciones regionales y comunitarias, como lo es la Unión Europea. Y luego además encima es que los medios de comunicación no es que ayuden mucho, porque siempre enseñan los temas más triviales que sean más vistosos para el público, apartando los temas que realmente son importantes. Pero ojo, que el político no se queda corto, ¿no? Realmente es un pez que se come la cola. Uno alimenta a otro. Los medios de comunicación obligan a que el político monte show y el político monta show para que salgan los medios de comunicación. Para finalizar creo que voy a leer un fragmento de texto del libro. Es que realmente es demoledor y esclarece mucho más lo que quiero decir con esto de los temas de comunicación y lo de los políticos. Los políticos, para sobrevivir a las elecciones siguientes, quieren destacar continuamente,
Los medios de comunicación, cada vez más comercializados, brindan encantados un escenario que somete a los tres sectores, política, medios e industria, a un control férreo, una especie de triángulo de las Bermudas que lo engulle todo de forma misteriosa mientras todos se preguntan ¿por qué? Así, la interacción de la política y los medios de comunicación parece ser un factor importante que explica el creciente incidentalismo de la política. Los medios viven de la noticia. En conversaciones con periodistas se ha observado que los incidentes llaman más la atención de los medios que los grandes debates que también se producen. Ese es el núcleo de la crisis de eficiencia. Curiosamente, aunque la democracia va perdiendo fuerza, cada vez se vuelve más escandalosa. El político actual, en lugar de quedarse murmurando entre dientes en una esquina, perplejo ante su propia incapacidad, humilde ante su limitada radio de acción, puede incluso, debe, proclamar sus propias virtudes por todo lo alto. Las elecciones y los medios de comunicación no le dejan otra opción. Preferiblemente con los puños apretados, el porte erguido y la boca bien abierta, una actitud favorecedora que proyecta resolución, o al menos eso cree él. En lugar de reconocer con modestia las relaciones cambiantes entre los poderes y de buscar unas nuevas formas sensatas de gobernar, el político tiene que seguir participando en el juego electomediático, a menudo en contra de su propia voluntad y la de los ciudadanos, a los que todo esto les empieza a resultar un poco repetitivo. De hecho, tanta histeria neurótica y ampulosa no contribuye precisamente a recuperar la confianza. La crisis de eficiencia no hace más que aumentar la crisis de legitimidad. Sinceramente, me parece un texto demoledor. ¿Y no veis que no suena de algo todo esto que os he dicho? No de un programa muy visto en La Sexta entre las 11:30 y las 2. ¿No suena a Rojo Vivo? ¿Verdad? Los medios de comunicación están convirtiendo la política en una especie de Sálvame Deluxe. Pero bueno, los políticos también contribuyen a ello. Cada uno, bueno, por ejemplo, es que un clarísimo ejemplo es la chorrada de Pablo Iglesias de hacer una moción de censura cuando todos sabíamos que no iba a llegar a un lado. ¿Para qué? Para que él salga en la tele, para hacer campaña, para que se vea entre la gente y la gente lo conozca, que ya sé si es Pablo Iglesias, todo el mundo lo conoce, pero para que la gente lo tenga presente, ¿entendéis? Y por culpa de todo esto se visualizan temas muy triviales y muy absurdos, como por ejemplo esta moción de censura que no iba a llegar a ningún lado, y se tapan y nos enseñan temas que son realmente importantes. Y realmente supongo que ahora te estarás preguntando, ¿y esto de quién es la culpa? ¿De los políticos? ¿Del sistema? ¿De quién? ¿O de qué? Esto realmente lo vamos a responder en el siguiente vídeo, así que espero verte la próxima semana y adiós, hasta luego. ¡Wow!